mantenemos nuestra posición de retiro del mismo. El Ejecutivo no va a retirar el proyecto de ley. El retiro del proyecto, insisto, es, desde mi punto de vista, un despropósito para los objetivos del magisterio. Encuentro muy lamentable que con todos los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo, a lo que se suma el esfuerzo que ha hecho el Parlamento, todavía no podamos encontrar un camino común. Hubo 19.000 personas que fueron directamente afectadas. Que como gobierno e intendencia nos vamos a querellar ahora contra estas 12 personas, también invocando la Ley de Seguridad del Estado. Es la única manera que tienen los trabajadores de hacer efectivos sus derechos. Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para solucionar este conflicto. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate que abre una semana en medio de un clima, por un lado, muy complejo, con paro de los profesores, con huelgas y manifestaciones, por ejemplo, de choferes del Transantiago, pero también con el respiro que entrega la Copa América para marcar un clima nacional en estos días, en este ya final de otoño y comienzo de invierno. Un clima marcado también por frases marcadoras. Por ejemplo, la de la presidenta Michelle Bachelet, cuando terminaba su gira por Europa y por primera vez enfrentó la situación producida por la renuncia de su ministro secretario general de la presidencia. Esta es la explicación que dio la presidenta Bachelet. En este caso, como en todos otros, se ha hecho toda la investigación de los datos públicos existentes y en esos datos públicos no existía nada que nosotros tuviéramos que pensar de que no era adecuado nombrar a él o a otras personas ministros. Y por tanto, uno se basa en la buena fe, en gran parte. También una semana en que los ministros del Interior y de Hacienda fueron a tener su cara a cara con los empresarios en la ICARE. Esta fue la frase marcada del jefe de gabinete, Jorge Burgos. El país se había negado a regular este asunto. Y sabemos perfectamente quiénes eran los que más se negaban. Y lo dejó convertido en un mercado salvaje, sin normas efectivas que lo regularan. Relación entre político y negocios, un mercado salvaje, así lo definió Jorge Burgos. ¿Qué dijo sobre este mismo tema, la intersección entre político y negocios, el senador Manuel José Osandón? Es otra de las frases destacadas de la semana. Aparecen 5, 6 o 7 ministros sumamente importantes y subsecretarios que han trabajado o trabajaban para esta familia. Bueno, al final los Luxis tienen más representación en el gobierno que el Partido Comunista. La frase del senador Osandón. Y finalmente, Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena, que también tuvo algunas palabras para la contingencia. La presión pienso que está en otros lugares, en otros hogares, cuando no llega a fin de mes, cuando tienes problemas de otro índole. La verdad que nosotros presión no tenemos ninguna, hacemos lo que nos gusta, nos divertimos jugando fútbol. Comenzamos entonces esta edición ya de Ciudadanos en la mesa con nuestros panelistas de siempre y vamos de inmediato a votar por la frase de la semana. A ver, Hernán, ¿cuál de las frases te gustó? Yo en un espíritu de unidad nacional me voy a quedar con la frase de Bravo, porque el momento futbolístico y porque creo que efectivamente ha sido de alguna manera lo que ha cambiado un poco el clima social y político de las últimas semanas. La frase tiene un espíritu de estar conectado el fútbol con lo que está pasando a los chilenos y sé que vamos a entrar a todos los temas propios de la política, pero creo que me quedo con Bravo. Ok, Laura. Yo también estoy con Bravo, pero para poder diferenciar un poco además del capitán de nuestra selección, pero para diferenciarme yo creo que las frases del ministro Burgos, no obstante, son muy atingentes a la coyuntura política. De la sola frase de él no se desprende la diferenciación necesaria y no se mantiene la proporcionalidad entre el hecho propiamente tal de haber caído en situaciones de delito como el soborno o el cohecho versus la falsificación ideológica de tributaria, que es un hecho que estaba
estaba arregulado, por decirlo así, que ahora esperamos tenga una mayor regulación. En tanto, ayer me hizo mucho sentido la entrevista que le hicieron al exdirector de Servicio de Impuestos Internos, que habla de hay que determinar si efectivamente hubo la intención o por finalidad de fraudar para calificar de fraude tributario. Yo creo que es necesaria, no estoy acusando a nadie, estoy estableciendo una diferenciación entre el cohecho y el soborno versus la defraudación tributaria o las boletas ideológicamente falsas. Ok, quiero volver con ese tema luego, Laura, pero sigamos con Cecilia. Claudio Bravo, nuestro capitán de todas maneras. Gran capitán además. ¿Sabes por qué? Porque además él dice algo que es verdad. La roja para muchos puede ser presión, pero para la mayoría es ilusión. Y la presión efectivamente, tal como él lo señala, se refleja más bien en una angustia. En los ejemplos que él ponía, las personas que no pueden llegar a fin de mes, que producto de muchas cosas, producto del transporte, cuando tú en la región metropolitana se pierden muchas horas para construir familia, del tipo de familia que sea, porque se está pasando mal. Se está pasando mal desde el ambiente que existe, desde la agresividad, desde la violencia, de la falta de entendimiento, además de los problemas en cada uno de los hogares y en cada una de las personas. Así que yo me cuadro con el capitán. ¿Alberto? Yo consideré muy significativo efectivamente la frase de Claudio Bravo, no por las razones aquí esgrimidas, sino básicamente por su convocatoria a la lucha de clase. Y por el hecho de que efectivamente la selección misma haya señalado a través de la actividad que tuvo San Paoli con los profesores un rasgo de politización, que si hubiese existido la FIFA en esta semana, podría haber sido incluso Chile sancionado. Pero a San Paoli, aprovechando que no existe la FIFA en estos momentos, ¿ya? Y que está peor. Dejó pasar a los profesores, hizo todo un evento que ha sido, de hecho, la mejor protesta de los profesores ha sido esa, y demostrando entonces que además tiene una capacidad de acción por sobre hoy día el presidente de la Federación, señor Jadwe, que evidentemente no está muy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Por tanto, me parece que estas manifestaciones más sociales que hace y con algún contenido político que hace la selección no son casuales, y me parece muy interesante que eso esté ocurriendo porque además le da un contenido a la Copa América no determinado por esto de andar tapando las noticias sociales y políticas, sino que vinculando a la selección con esos temas. 3 votos para Claudio Bravo. Ustedes, por cierto, son los que eligen a la frase de la semana. ¿Le ha servido en algo de una especie de respiro al gobierno? Esto que se había hablado mucho. La presidenta Bachelet fue efectivamente al primer partido, bajó al camarín, se sacó una selfie con los jugadores que luego ellos mismos compartieron en redes sociales. ¿Sirve de algo esa identificación que hay entre la presidenta y la selección? Yo creo que sí, sin duda. Sentido común indica que de venir en semanas donde no había ningún tipo de control de la agenda por parte de la moneda, no había otro tema social, los casos de corrupción y todo lo que hemos conocido de alguna manera eran los primeros titulares respecto de la política y en particular de la crisis que estaba viendo la moneda. Hoy la presidenta por lo menos está siendo parte de un proceso social donde hay buenas noticias. Y creo que el acto inaugural, donde además estaba el riesgo de la pifia, terminó en, creo, una de las pocas gestiones, digamos, que ha sido exitosa por parte de la moneda en los últimos meses, digamos. Hay como un diseño, ¿cierto?, donde ella no participó respecto de lo que ocurrió en el estadio, pero sí estuvo presente para quienes lo vimos por televisión. Entonces creo que hubo un buen diseño. Ahora, de nuevo, todo depende de cómo se desarrolle el fútbol y estoy con Alberto en una parte, en el sentido de que aquí va a ser difícil eclipsar por parte del fútbol la discusión política que va a estar acompañándonos igual en esta semana. Creo que finalmente son cosas independientes y los chilenos tenemos la capacidad de poder estar viviendo distintas realidades al mismo tiempo y no solo la del fútbol. Pero creo que Alberto se fue muy largo al decir de que Claudio Bravo estaba incitando a una lucha de clase. Creo que hay unos anteojos que tiene Alberto a escuchar a Claudio Bravo. No, yo esperaba una cosa así, que supuestamente era el arquero del equipo más popular y del país, pero evidentemente ese equipo ha servido tantas veces a la dictadura que no podemos hacer nada al respecto. ¿Cecilia, Laura? Yo creo que la presidenta Bachelet sin duda tiene un apego, un reconocimiento para la gente muy ligado con la selección chilena desde el zapato volador en adelante. Construcción de estadios, 4 estadios durante su gobierno, por cierto en el nuestro se construyeron muchos más, y tengo que decirlo, estuvo en el matrimonio de Arturo Vidal, hay cariño por parte de los seleccionados hacia allá y se nota. En el diseño yo discrepo de mi compañero Hernán Larraín, porque a mí no me parece un diseño comunicacional entrar a escondidas. Entrar y que por primera vez
en lo que lleva de la Copa América un presidente, un mandatario, incluido el presidente de la ANFP, que uno pudiese ponerlo como presidente de cualquier otro país de su federación, no hayan hecho el discurso inaugural. Eso no se había visto nunca. Y eso yo encuentro que más que un diseño, es una protección justamente de la pifiadera, porque un mes antes, cuando se inauguró el Estadio La Portada en La Serena y la intendenta nombra a la presidenta, hubo una pifiadera muy grande. Lo que a mí no me parece correcto, y lo señalé en un diario cuando se me preguntó, yo creo que ella se exponía a lo que le pasó a Dilma en el Mundial, que fue muy desagradable y fue abajo de todo el mundo, pero dicho eso y consignado eso, yo creo que esta Copa América no va a servir para tapar lo que está sucediendo. Tanto es así que en la inauguración, más allá de que estaba siendo transmitido por un canal de televisión, en lo que viene después, en los comentarios posteriores, se consignaron todas las protestas sociales afuera del estadio, incluido la de los estudiantes, incluido la de los profesores. Se viene un paro que no es menor el día miércoles en nuestro país, particularmente en la región metropolitana, y vienen de otras regiones. Y yo creo que la agenda social, lo que está pasando, además de la baja aprobación, está provocando un clima que el fútbol, siento que por primera vez en nuestro país no logra eclipsar, ni adentro del estadio, ni afuera del estadio. Yo creo que no es posible intentar cambiar una agenda política y de cambios estructurales o de reformas importantes, con todo lo que eso supone desde el punto de vista político, con una copa más o una copa menos. Máxime cuando la propia institución que organiza la copa está cuestionada por cuestiones de probidad. Yo creo que en ella puede haber habido un diseño respecto a la puesta en escena, pero el carisma que tiene y la empatía con la selección es una cuestión que surge bien naturalmente y que no habíamos observado en otros presidentes de la República, y no es malo ni bueno, sino que pasa o no pasa. Es una cosa de a veces uno tiene buenas vibras con algunos y otro no es así. Y es un reconocimiento también a lo que dice Cecilia, la construcción de estadios, la iniciativa, el Mundial Femenino Sub-17 que le tocó a ella liderar, y hay un reconocimiento de los deportistas en eso que es valioso, pero yo tampoco entiendo, creo que ella pretenda obnubilar lo que pasa. Vienen por de pronto muchos hechos que están pendientes, se lo han dicho públicamente, el tema de los nombramientos que están pendientes partiendo por el ministro de la SECPRES, el Contralor General de la República, vienen formalizaciones que yo necesito por eso hacer este distingo que partí señalando respecto de investigaciones por casos de emisión fraudulenta de boleta versus el tema de Penta o de casos propiamente de lisa y llanamente comisión de delito, la investigación en materia de pesca, el caso Orpi, y una clase política que no deja de tensionar como elástico la vía política nacional. O sea, uno escucha ayer en un programa nacional a dos polos de políticos, como el senador Navarro, la ex ministra Matei, también senadora, tensionando un poco el ambiente. Se plantea un debate, a mi juicio, falso respecto al derecho de propiedad o respecto a la reforma constitucional. Ahí me tocó leer en el diario una serie de economistas a favor de la Asamblea Constituyente y más que de la Asamblea Constituyente, de la reforma constitucional, en un periódico de circulación nacional que no necesariamente coincide con esos principios, y me alienta. Y por último, hoy día en la mañana leí acerca del proceso de reforma constitucional en Colombia, que es el ícono de Asamblea Constituyente en América Latina, y hablaba con amigas colombianas que hablaban de lo importante y de la inclusión en este cambio de modelo constitucional de medidas pro transparencia, pro rotación de cargo, de nepotismo, que me parece interesante mirar en este proceso constituyente que la presidenta ha señalado como importante. A ver, temas que quedan pendientes, y lo decía Laura, está pendiente la designación del Contralor o la Contralora, el director de Impuestos Internos, pero fundamentalmente del ministro secretario general de la Presidencia. Cumplimos 8 días, no solamente sin ministro, sino tampoco sin ninguna luz acerca de por dónde podría ir la búsqueda de un reemplazante. Y hoy, aparentemente, los partidos fueron a pedir mayor intervención y parece que les dieron un portazo. ¿Cómo se entiende esa búsqueda, digamos, o ese estilo para buscar un reemplazante del ministro? Pero súmale, Daniel, el que todavía falta el subsecretario de Previsión Social, que no deja de ser cuando estás enfrentando una reforma justamente del trabajo del presidente del Banco Central con toda la crisis que nosotros tenemos en la economía. O sea, no es solamente algo que es importante, como el ministro secretario general de la Presidencia, lo que tú señalabas. En el caso del director del Servicio de Impuesto Interno está en la alta dirección pública, está el proceso, eso se puede entender. Pero acá hay un dejo, yo te dijera, de desidia que es preocupante. Y en el caso, y lo que yo siento y he sentido toda esta semana con esta falta de nombramiento, no solamente el ministro secretario general de la Presidencia, no solamente el subsecretario de Previsión Social, del Contralor, del presidente del Banco Central, de ministros de Medio Ambiente en Valdivia y otras regiones, lo que más siento que falta es justamente la presidenta.
Yo creo que eso es lo más preocupante, porque todos los cambios que tienen que venir, las reformas que a ellos les gustan, las reformas... Que está instalando la derecha, ¿no? Laura, es que yo quiero tener la posibilidad de explayarme, por favor. Lo que yo quiero decir, que todos los cambios que tienen que venir, sobre todo en materia de agenda de probidad y transparencia, todos los sectores hemos coincidido que hay solamente una persona llamada a liderar esos cambios. Porque Chile es presidencialista, porque la nueva mayoría la hizo súper presidencialista al solamente tener el eje en Michelle Bachelet y en ningún otro liderazgo cuando fue candidata. Y frente a la ausencia de ese liderazgo, que permítame decirlo, yo siento genuinamente que me preocupa. ¿Quién va a poder encabezar un proyecto de ley hoy día? ¿Quién va a poder encabezar esos cambios? Un proyecto de ley en materia de probidad y transparencia el día mismo. Laura, Entonces, ¿se pueden presentar proyectos de ley? Pero ella claro misma que sí, reconoció pues, que ni siquiera se cumplieron los plazos para la agenda de probidad y es verdad, transparencia. lo reconoció y lo va a el enviar. Parlamento, tú hoy día lo tienes absolutamente casi aprobando puros proyectos de acuerdo. Y esa es la realidad. Pero yo acabo de ver a la ministra Patricia Silva, ministra subrogante, junto al ministro de Educación, viendo la reforma educacional. Es que yo solamente lo digo como atención a ir instalando discurso, porque el discurso del tema del derecho de propiedad, el discurso de la presidenta no está. Ayer escuché un comentarista que también tiene un programa de radio contigo que hablaba de la presidenta abdicación del poder. Me parece casi sedicioso. Hay que tener ojo con eso, hay que tener con el discurso, porque estamos en un régimen democrático en donde lo que se dice tiene que ser muy responsable para poder seguir avanzando. Entonces no podemos hablar de diálogo y de negociación y de mirada a largo plazo del país si estamos intentando dar la vuelta a la... Yo creo que dentro, perdón, no había terminado. Dentro de esa misma responsabilidad de discurso, que yo creo que existe la libertad de expresión y sobre todo que un ciudadano puede decir lo que piense, lo que siente, la izquierda también trata de instalar a todos aquellos que somos críticos a un liderazgo no existente por parte de la presidenta la palabra sedición. Yo creo que eso también es una democracia hay que cuidarla. Si el que habló de abdicar fueron los periodistas. A ver, a mí me parece que hablar de que hay una cierta paralización por parte del gobierno no es la instalación de discursos, son más bien hechos. Y tú lo puedes ver con la agenda de probidad, que venía con un muy buen tiempo y un equipo a cargo. Lo ves en la falta de la designación del ministro, del contralor, hasta del embajador en Buenos Aires. Entonces no es una construcción de discurso, es más bien una observación. Y hagámonos cargo de la cuestión de fondo. Y a propósito de las frases de Burgos, ¿cierto?, y de Valdés en Icare, que hablan de un nuevo tono, digamos, pero mantienen el programa y las reformas tal cual están. Entonces, ¿para qué se hizo el cambio de gabinete? ¿Cuál es el objetivo de la presidenta? ¿Hacerse cargo de que efectivamente hay un problema de conducción y gestión política, que hay un problema en las reformas que se están llevando adelante y la desaprobación ciudadana que estas tienen? ¿Por qué se cambia el tono y se mantiene la misma ruta? Hay una inconsistencia y hay una falta de liderazgo, una falta de claridad de decir hacia dónde debe moverse el gobierno para salir de la situación en que está. Yo te diría más bien que a esta altura la oposición está observando una cierta incapacidad de la presidenta de la República de reaccionar a una situación súper compleja que cruza a todo el sistema político. Yo creo que cruza todo el sistema político, como te digo, pero en un sistema tan presidencialista como el nuestro, la responsabilidad número uno, por lejos, le cae a la presidenta. Entonces, es justo esperar en ella una reacción. Sí, yo creo que es importante dar cuenta del proceso histórico que termina en un gobierno que efectivamente se encuentra paralizado. Pero ese proceso histórico deviene de un año anterior donde grupos conservadores acusaron al gobierno de frenesí legislativo. Lo acusaron de estar haciendo demasiadas cosas. La derecha, la iglesia, parte de la democracia cristiana acusó al gobierno de estar haciendo demasiadas cosas y que había que parar la máquina un poco porque esto iba demasiado rápido. Resulta que habemos quienes, y no solo habemos quienes de punto de vista analítico, sino que hay quienes a nivel político que no sacaron poca votación en las anteriores elecciones. Habrá que poner atención entre todo la dispersión de candidatos a la izquierda o fuera del eje izquierda-derecha más clásico, que sumaron más de 20 puntos, no habrá que olvidarse, que consideraban también que había que hacer ciclos de reforma más radicales todavía que los que la nueva mayoría involucró. Por tanto, no, me estoy hablando desde Marco Enrique Minami hasta Marcel Clod, Rosana Miranda, estoy hablando también de Esfeir, estoy hablando del mismo Parisi, que creía en la Asamblea Constituyente, estoy hablando de que sumaron más de 20 puntos, ¿ya? Todo lo que sacó la derecha, habrá que decir, ¿ya? Y resulta que en ese grupo, que estaba de acuerdo con reformas más amplias, no es considerado una oposición respecto al gobierno, sino que se considera simplemente que la derecha tiene monopolio de decir no, esto tiene que ser más lento. La derecha logró frenar al gobierno y hoy día en la práctica está paralizado. Y ahora reclama que está paralizado. Ese es el problema.
A mí me encantaría poder tener como posición el poder que dice Alberto Mayor. Cuando la crítica nacional y la autocrítica que nos hacemos, perdón, la autocrítica que nos hacemos los partidos políticos es que no tenemos la fuerza. Obviamente ha habido un grupo dentro de la nueva mayoría que ha estado de acuerdo con el proceso de paralización, pero lo que quiero decir aquí hay una cuestión que es clara. Los que han llamado a decir que resulta que Chile se va a caer por el despeñadero económico por culpa de reformas que no se han hecho, que no van a ser los por hipótesis verdes de reforma, Alberto, ha sido la derecha. Hay economistas en Chile que han dicho que el 30% de la caída del producto es derivado de las reformas, con un cálculo que ni Dios es capaz de hacer. Yo no sé si Sergio Vitar presidencial que ayer hablaba de una pérdida de 6.000 millones de dólares a corto plazo, cifras precisas. Yo no sé si Mariana Elwin, yo no sé si Navidad, yo no sé si son de derecha. Claro que son de derecha. No, por favor. Yo de verdad, Alberto. Pero aquí porque votaron que votaron que sí, yo de verdad. ¿Cuál es la derecha o la izquierda? Hoy día yo salgo con... ¿Estás de acuerdo con un modelo social que entró la derecha? Sí, no. Yo salgo, te juro que con el ánimo súper en alto de sentir que como oposición hemos logrado paralizar un programa de gobierno que a nuestro sentido le hace muchos años a Chile. Que según algunos de ustedes de la derecha decían, este es el primer paso al socialismo. Recordemos, Lucía Santa Cruz, diciendo este es el primer peldaño al socialismo. No sé cuántos peldaños tendrá la escalera que se imagina, porque tiene que tener como 100.000 para llegar al socialismo el gobierno de Michelle Bachelet. A mí me parecería justo poner las cosas en el peso que le corresponde. O sea, quien tenía la aprobación que tenía, con los votos que sacó la presidenta Bachelet, con la mayoría de ambas cámaras, hace 1 año y medio, y que fue capaz, en 1 año y medio, de transformar la reforma tributaria en una muy desaprobada, la reforma educacional, hoy la reforma laboral, es exclusiva y fundamentalmente ella. ¿Por qué la economía ha sido afectada? El Banco Central dijo efectivamente que había una incertidumbre excesiva producto de las reformas. Entonces te quiero decir, me parece que es una caricatura. Ahora, me parece que es un regalo generoso darle a la derecha política, luego de la derrota que tuvo, el poder, la capacidad, la estrategia y la influencia para haber dado vuelta una situación en tan poco tiempo. Yo creo que la derecha está en el suelo. Efectivamente no hay oposición en la derecha. Si hay en sectores más de izquierda no hay oposición porque está en el suelo, no tiene liderazgo, el expresidente de la República no lo vemos aparecer y la ex candidata presidencial ayer lo único que hizo fue polarizar más el ambiente. Entonces mantengamos las cosas en la debida proporción, es correcto. Pero en esa debida proporción reconozcámosle a la presidenta una serie de sucesos que, como dice Alberto, se llevaron adelante impulsados por su espíritu, por su mayoría en el Congreso Nacional, por su votación, que efectivamente devinieron en la aprobación de determinadas reformas. Desde el principio estas reformas fueron instaladas por parte de video propaganda, por el propio empresariado, algún sector del empresariado, no todos, para no ser excesivamente... No, pero algún sector que efectivamente instaló esta cosa de que todo era mal, todo era responsabilidad, lo mismo, y a mí me parece que hay que ser, mira, en un ambiente tan caldeado, como diría mi padre, en el que estamos, tan agresivo, a mí me parece que lo que podemos hacer, personas de una generación más joven, aunque hay algún tuitero que piensa que tengo 2 décadas más, pero se lo vamos a aclarar en este preciso instante, yo creo que hay que establecer... pero dijo, se le cayeron un par de sotas. No, sotas son 5, ¿no? Un par de... ¿Cuántos se dicen? 10 años? No sé, sí, bueno. Sí, entonces, el tema es que nos demanda cierta proporcionalidad en el análisis. Y yo creo que independiente de nuestra rivalidad política, que es interesante, y nuestras diferencias, que la hace muy buena a la democracia, tenemos que ser proporcionales. Entonces, no me digan que iba a paso acelerado con la reforma, que se calmara un poco y ahora que está paralizada. Si la paralización tiene que ver con que no tomamos las decisiones respecto a nombramiento, no podemos hacer cargo de eso. Pero yo entiendo que las instituciones funcionan independiente de las personas que están a cargo y que la función pública sigue trabajando independiente de que haya un titular. ¿Qué pasa cuando no hay una persona a cargo? Más allá de la persona que esté a cargo, no. Súper en breve, sí. Yo creo que aquí, obviamente, la derecha es minoría y todo lo que sabemos. Aquí yo creo que lo más fuerte es que perdió contacto con la ciudadanía. O sea, el sentido común, no la derecha ni la izquierda. La presidenta y la reforma y el programa se desconectó, de alguna manera, en su ejecución con lo que la gente buscaba y esperaba cuando eligió a Michelle Bachelet. Yo creo que es una cuestión de fondo. Fue un poco radical. Porque si hubiese dicho, mire, hubiese negado claramente, taxativamente, que hay vinculación entre una cosa y la otra, entre el proceso de decrecimiento económico, que era un proceso que iba a acontecer sí o sí, con respecto a las reformas, si hubiese sido más explícita, más clara, hubiese sido más valiente, lo más probable es que hubiese podido mantener ese sentido común. Pero la gente ve una coalición de gobierno que está en duda respecto, porque ellos mismos además estaban discutiendo si era conveniente o no. Se demoran 6, 7, 8 meses en ejecutar los procesos de reforma. Inmediatamente que se hace la reforma, la gente las aprobó.
pero la razón fundamental es que tú no sales con nada concreto a mostrar. Tú cuando vas a hacer reformas tienes que ir y decirle, he aquí el primer colegio de la reforma educacional, el nuevo colegio en tal lugar es el modelo a seguir de nuestros colegios. Es una reforma. Qué bueno que tú digas lo que yo dije hace un momento atrás, que tú tenías que ver no solamente con la materialización de la reforma. Mucha gente, a diferencia de lo que tú planteas, no he dicho eso. A diferencia de lo que tú planteas, hay muchos padres que a mí sí me preguntan cuándo. El otro día una amiga, Loreto, me dice, bueno, ¿y cuándo yo dejo de pagar las 3 universidades de mis 3 hijos? ¿Cuándo va a llegar el momento? A diferencia de lo que pasó con la reforma previsional, en que nosotros decíamos, este 85, del cual se hizo reportaje hace poco en televisión, muy duro, de tercera edad, y por cierto, verdadero, que viven con 85.000 pesos, y yo pensaba, chuta, cuando hicimos la reforma previsional, dijimos, el 1 de julio se va a empezar a pagar a todas las mujeres, a todos los mayores de 65 años. Tenía una materialidad concreta que hoy día efectivamente no se observa. Mira. Entonces, pero eso no significa que la gente no está de acuerdo esperando la gratuidad de la educación superior, principalmente de los sectores de la población que no tienen cómo mantener un hogar con 3 hijos estudiando en la universidad. Solo la reforma tributaria tuvo 2 meses de aprobación en la ciudadanía y de ahí se desmoronó. Y eso que fue una reforma transversalmente con el acuerdo. Inventaron que era el ocaso de la economía. Pero Alberto, déjame terminar mi punto. Transversalmente fue una reforma, se supone que unidad apoyada. La reforma educacional nunca tuvo aprobación en la ciudadanía. Y ojo, que el gobierno empieza a caer en las encuestas no por el caso Cabal, no fue en febrero, empieza a caer en agosto y eso no se ha consignado. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile para seguir conversando sobre la actualidad. Laura, me quedó algo pendiente del principio del programa. Cuando tú dices que le encontraste interesante la entrevista a Ricardo Escobar. Sí. Él es director de Impuestos Internos. A ver, ¿por qué? A ver, no es que como diga, alguien escuché la mañana decía la tesis de Escobar, no es la tesis de Escobar. Lo que pasa es que él analiza desde el punto de vista como abogado, yo logro encontrar su lógica al señalar que no necesariamente se configura delito tributario cuando quien emite la boleta efectivamente no está en conocimiento por simple ignorancia, por negligencia de la intencionalidad de defraudar o de la finalidad para la cual se va a destinar esa boleta. Y señala además que no se puede judicializar, que es una demanda común de los organismos administrativos, judicializar todos los casos porque en estricto rigor, más o menos, y esta es una interpretación personal, todos los chilenos más bien, siendo en cualquier profesión, han tirado alguna vez una boleta que ha sido, entre comillas, fraudulenta. ¿Sí? Y me parece, no todo, pero posiblemente haya más que solamente político, a eso me refiero. Esa era su afirmación. Sabemos que no lo hemos hecho, pero seguramente gente que a lo mejor tiró una boleta o hizo un trabajo. Entonces me parece en el fondo interesante, pero interesante desde qué punto de vista. Desde el punto de vista que, no obstante yo estar absolutamente en desacuerdo de la cocina y todas sus variedades, con o sin galleta, la casa de uno de otro en la playa. La cocina a mí no me gusta. Y yo no creo en la amnistía impropia para nada. Estoy de acuerdo con la presidenta Bachelet a negar a firmar un proyecto que ampare ciertos incumplimiento normativo. Y la verdad es que, como señalan algunos, y ayer conversaba con una amiga, me decía, esta diferencia se transitó durante mucho tiempo para legalizar estas platas que venían a campaña. Platas que antes eran negras porque se recibían tal cual maletines o en sobre, no sé en qué forma, para campañas políticas que hoy día se fueran legalizando a través de mecanismos que se registrara tributariamente. Y efectivamente aquí hay todavía una suerte de alegalidad o de falta de ley que regule y se intenta ir avanzando, pero sí ser muy preciso en no confundir entre la emisión de boletas que pudiesen tener alguna déficit que responde a negligencia, a falta de rigurosidad o derechamente a cofinanciar una campaña que no tiene financiamiento estatal. Entonces actúan los privados versus las situaciones de cohecho, soborno o en definitiva cuando una autoridad pública bajo la premio o la entrega de una cantidad de dinero cambia una decisión y actúa de una determinada forma. ¿Las boletas ideológicamente falsas no deberían ser perseguidas como delito? No, en mi concepto a mí me parece interesante perseguir en la medida que se configure el delito. O sea, que se pruebe que el sujeto que emitió la boleta, como es ahora va a ser así. Pese a que el Ministerio Público ha estado entrapado en una cosa bien ilógica de tensión interna, que es un tema que me imagino que vamos a conversar, que no entiendo por qué se da, que es un otro que me preocupa respecto al funcionamiento de las instituciones, solamente respecto de eso. Va a tocar. Pero, oye, eso constituye un delito de amenaza en Chile, cuando viene un daño, ojo. Pero lo que sí yo creo... Fiscalía, no hay problema. Yo lo que creo es que es interesante mirar
cuando efectivamente poder ponderar, porque la gente, todo el mundo me dice a mí en la calle, no todos, pero los que ven el programa, me dicen, oye, pero juntan el caso de Penta con el de los forward, con el caso de las boletas ideológicamente falsas. Entonces me parece que la tesis Escobar... ¿Son boletas ideológicamente falsas por la Sí, pero Penta en forward, no en el caso claro, de la boleta. Pero Novoa, Moreira, sí, pero sí, lo son boletas que es de ideológicamente falsas. facto diseñado para evadir tributariamente a futuro, ¿no? El del caso de los forward, versus, me parece interesante leer a a mí me gustaría, o sea, esto no es nuevo lo que está diciendo Escobar, que fue exdirector del Servicio de Impuesto Interno, pero tiene dos cosas... Solo pasar el punto de tiro, y que está defendiendo involucrados, en este caso en SQM. Pertenece es parte de la defensa judicial de gente involucrada. Al estudio de Bofil, de Jorge Bofil, justamente. Que muy cercano al agua, para que no, pero lo que se llama yo digo, Ricardo Escobar, hay dos muy cercano cosas, al agua. hay dos cosas que son interesantes para tomarlas y a propósito para... de impunidades, ¿no? Hay dos cosas que son interesantes de esta entrevista, que vuelvo a decir que no es nueva, y es una lo que trata, lo que ha explicado Laura, que lo dice a propósito de un título bien interesante. Dice, todavía no entiendo el caso Martelli. Él dice textual, todavía no entiendo el caso Martelli. ¿Y por qué dice eso? Porque efectivamente el Servicio de Impuestos Internos, antes de todo esto, había tenido una conducta histórica de que estas faltas eran administrativas. Sí, cuando eso lo hemos hablado un montón de veces y no es así. Hay muchos casos que no son así. Entonces, en términos generales, te doy el punto. Entonces, en términos generales, cuando no existe la mala fe por parte del emisor de la boleta o factura de participar en una facilitación de un delito mayor. Y eso siempre había sido una falta administrativa y había sido sancionada si se había pagado el impuesto. Eso es una cosa que Escobar vuelve a reforzar. Pero segundo... La reiteración y los montos. Sí, sin duda. Atención con de hecho, eso es lo que para poder hacer la distinción. Pero segundo, Escobar dice, va un poquito más allá y se suma a lo que tú decías, tensiones internas del Ministerio Público, que pudimos verlos, yo creo que son gallitos, directamente entre el fiscal regional Ayala y Gajardo y compañía, donde él dice que lo que a él no le parece es que el Servicio de Impuesto Interno, que es técnico, que es independiente, que es intachable, que más allá de todos los problemas que ha habido, es una institución seria y responsable. Dice lo que a él no le parece es que los fiscales estén por los medios mandatando al Servicio de Impuesto Interno para que presente denuncia o querella, que eso él no lo había visto nunca. Alberto. A ver, primero, la tesis de Escobar, que es una tesis intelectualmente rebuscada, y por tanto, cuando son intelectualmente rebuscadas, significa que está lleno de hipótesis ad hoc que hay que ir amarrando. Momento. Respecto a este punto en particular, el tema de la mala fe, hay que decir una cosa. Todas aquellas excepciones jurídicas que establecen que es importante la conducta, la voluntad de los actores para configurar un delito, son siempre excepciones, porque el derecho parte de la premisa fundamental en el derecho de que todas las personas conocen el derecho. Que es una ficción, porque no todas las personas conocen el derecho. Se presume que todos actúan de buena fe. Se presume, efectivamente, que todos actúan de buena fe. Por tanto, son dos premisas básicas del derecho, y por tanto tú tienes que llegar bastante lejos para establecer que alguna clase de delito está tipificado no por el conocimiento, ¿ya? O sea, está tipificado de acuerdo al conocimiento que tú tengas de la ley, y solo si conoces la ley y solo si tuviste mala fe, entonces estarías cometiendo un delito. Aquí tenemos varias cosas: gente que está entregando boletas para financiamiento político, que sabe que es para financiamiento político y que sabe que no está haciendo el trabajo correspondiente. Obviamente, tal vez no se imaginó que servía para reducir la carga tributaria de la contraparte, pero de que sabe que está en un universo extraño, donde no solamente le están pidiendo una boleta, sino que le están pidiendo en tiempo fuera de campaña, con mecanismos fuera de la legalidad, ¿ya? Le están pidiendo dinero, eso es evidente. De ahí a decir que entonces... Porque sabe que no ha hecho los trabajos más que mecanismos fuera de la legalidad. Están fuera de la legalidad. Sí, pero la constancia del cristiano en cuestión es que él tiene constancia que ese trabajo no lo realizó, más que sea ilegal. La persona no sabe si son ilegales o legales, a tal punto que ni siquiera hoy día tenemos tan claro si son legales o ilegales. Lo que sabe es que está fuera del marco normativo normal. Sabe que está cometiendo algo que está fuera del marco normativo y que podría ser efectivamente constitutivo de delito. Tanto decir que la Fiscalía no ha formalizado a ningún emisor de boleta. Ojo, por eso es que es relevante que no nos casemos con la tesis, porque en el fondo lo que está diciendo Escobar es, si no hay cohecho, y demostrar cohecho es una cosa muy complicada, si no hay cohecho, y por tanto prácticamente no habrían culpable, entonces no hay ningún delito y todo esto debería quedar en la impunidad. ¿Ya? Me hace recordar... Se limita a lo tributario. A ver, pero se limita a lo tributario y además ya se acabó el tema político, porque el financiamiento de campaña ya caducó. Por tanto, ya, si no hay tributario y no hay político...
eso se suele conocer como impunidad. No, pero el tema Colchi está abierto. El tema Colchi y soborno para el tema de pesca está abierto. Eso es muy específico. Entre Ricardo Lagos Escobar y Ricardo Escobar para la impunidad... Perdón, deja interrumpirte para que continúe, pero no es tan excepcional. El otro día se publicó una lista de todos los aportes reservados que no sabemos si a propósito de la ley de pesca o no, pero me gustaría a mí saber cuáles fueron aportes con motivo del apoyo de la ley de pesca. Exactamente. Es el total de los aportes reservados. Eso no hay ninguna información nueva. Pero a mí me gustaría saber, a propósito de la apertura del debate, veamos efectivamente en qué caso, cuánto el otro día sacó CIPER, fue la de Diego Portales, una investigación de cuántos parlamentarios tienen sociedades y las sociedades le reportan emolumentos de forma permanente, y eso no está a propósito del doble trabajo regulado por la ley. Entonces yo creo que aquí estamos abriendo una discusión sobre un tema de transparencia. Pero en los delitos que están investigando acá, Nan, ¿qué consecuencias tiene esto? Porque finalmente uno entiende que si se acepta la tesis de Ricardo Escobar, se cae en gran parte todo esto, los casos de los que estamos hablando. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que la tesis del señor Escobar, que me parece muy razonable conocerla por los diarios, que ya la conocíamos, quiero decirte que esta entrevista puede tener un buen titular, pero ninguna novedad, es efectivamente parte de un criterio que tiene un abogado que además está participando en la defensa de uno de los involucrados. Por lo tanto, yo creo que, siendo interesante para la discusión, la dejaría de lado. Creo que la pregunta de fondo... Pero lo interesante es que esa tesis es muy recogida. Vemos que a Laura le interesa, vemos que a Cecilia le interesa. Transversalmente en el mundo político es una tesis que genera interés. Me parece que jurídicamente interesante. Genera interés en el mundo político, por decirlo menos, ¿no? El punto que quiero hacer es que creo que hay que distinguir tesis que tienen y están movilizadas por un interés, como es el caso del señor Escobar, con cuál debe ser la doctrina institucional que tiene que tomar impuestos internos y luego la Fiscalía y luego tribunales. ¿Te fijas? Esa es la pregunta que tenemos que hacer y ver si esa doctrina, en los casos y conociendo la jurisprudencia, va a tener el mismo criterio de aplicación en estos casos que estamos conociendo o va a haber una distinta. O haber un cambio, independiente de la opinión interesada de los actores. Tú reconoces que siempre se ha aplicado esta Esa es la cuestión de fondo. Un detalle chiquitito, me preocupa mucho el tema como a nivel de país, la calidad de la discusión en el siguiente sentido. Resulta que, tal como en su momento me llamó mucho la atención que, por ejemplo, Bernardo Fontaine, que ataca fuertemente la reforma tributaria, ¿ya? Gracias al hecho de que haya sido un factotum en la posibilidad de votarla como era originalmente, se haya transformado en un líder de opinión después y los medios hayan estado interesados en su opinión, me parece llamativo que a nadie le preocupe que el señor Ricardo Escobar incluso concurra en términos de dinero en la posibilidad de que no hayan, de que sus clientes... ¿Es Ricardo Escobar o Luis Escobar? Ricardo Escobar. El estudio de él es el mismo que del señor Bofill, donde se defienden a varios imputados de los casos que estamos viviendo. Por lo tanto, que él saque una tesis académica, cuando en el fondo, detrás de eso, en las utilidades de fin de año, a él le llega plata, si gana o no gana esa tesis, ¿ya? Me parece que es una discusión que a nivel de los medios habría que tener mucho cuidado en decir, oye, démosle un espacio al señor Escobar que como académico quiere venir a decirnos cosas. Bueno, en un medio nacional le dieron 3 planas, para que tú sepas, el fin de semana. No, la he visto varias planas. Y haciendo el tema de que también está involucrado en la defensa. Es una tesis que es nueva. Claro, o sea, es una tesis que se ha aplicado en el servicio de impuesto interno históricamente. Es la tesis que se ha aplicado siempre. Sí, eso no es así. Con excepciones. Es una doctrina con excepciones. Pero la excepción mayoritariamente general, pero mayoritariamente. Hay condenas ideológicamente falsas, ¿cierto? Son faltas administrativas. Con algunas excepciones, esa es la doctrina, ¿cierto? Que hay mala fe, reiteración y altos montos. La pregunta es, ¿se va a aplicar ese mismo criterio en términos institucionales, más allá de la opinión del señor Escobar? ¿Se va a aplicar impuestos internos y finalmente tribunal en la misma doctrina? Esa es la pregunta. Bueno, eso depende de un servicio de impuestos internos que hoy está descabezado, porque quienes querían aplicar una tesis distinta están fuera y hoy no sabemos cuál es la tesis que se va a aplicar. Hoy no se han presentado las querellas por el tema SQM Salar y estamos en un compás de espera donde aparentemente se está viendo cuál es la tesis que espera. Y habrá que decir que además en los dos golpes fuertes que le han hecho al fiscal Gajardo, igual le han estrechado el cerco. No obstante, efectivamente, todavía él ha logrado defenderse gracias a mecanismos que están fuera del carácter institucional. Que ¿Conocemos esos mecanismos, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los mecanismos? Los mecanismos son haber informado básicamente que está a punto de renunciar. Haber filtrado. Filtrado, sí, una práctica que Gajardo da la impresión practica habitualmente. Pero más allá de la fiscalía, es una tarea... Momento, porque es importante señalar que no tiene... Claro, o sea, primero estamos diciendo que tenemos que tener constancia para todas las cosas, que para defender a los abusados del fiscal Gajardo. Pero para las cosas del fiscal Gajardo, si no tenemos ninguna prueba, no importa, y él es el que filtra todo. ¿Ya? O sea, momento, que el asunto... No. Más allá del nombre Gajardo, las investigaciones que ha estado llevando la Fiscalía Nacional se han ido conociendo por los diarios. En la práctica, hoy no hay nada más allá del nombre Gajardo. No deja llamar la atención que, de hecho,
el testimonio de Martelli, que lo recibió Saba Chaguán, no lo hemos conocido. Bueno, porque entonces, si tú quieres instalar, uno se pregunta ¿por qué eso pasa? Si tú quieres instalar dentro de la Fiscalía la tesis de que Gajardo es el hombre que ha estado filtrando todo y pides que no esté Gajardo en una cuestión y no la filtra, ¿qué haces? Instalas la tesis. Y resulta que dentro de la Fiscalía hay muchos que tienen la tesis de que quieren sacar a Gajardo de por medio. Sí, y por tanto, ojo, creo que pisar el palito tan obvio, tan fácil. Ahora, está bien. Porque resulta que aquí creo que hay que tener cuidado. Hay muchos medios muy vinculados a la derecha, que han recibido, resulta todo eso, y resulta que ellos entonces podrían perfectamente, fácilmente dejar al fiscal Gajardo en una posición de vulnerabilidad. Yo no quiero tocar el tema del fiscal Gajardo porque encuentro que es muy... un poco riguroso personalizarla. No, pero... No, pues sí, yo no fui la que tocó el tema, yo quería hablar ahora. No, sobre las filtraciones de la Gajardo. No, te quiero hablar justamente de las filtraciones. Del fiscal Gajardo. Y después tú dices del fiscal Gajardo. No, pero lo que ibas a decir en el fondo. No, primero la fiscalía. Que las filtraciones se conocen siempre por medios que no son, que yo sepa, el Clinic no es de derecha, que yo sepa. El mostrador, que yo sepa, no es de derecha. ¿Por la tercera no ha salido acaso filtraciones? No tengo idea, pero te digo los golpes en términos generales. Sí, ahora, sí hay un tema complicado en términos de las filtraciones, y no voy a referirme al fiscal Gajardo porque tiene el defensor en Alberto. Decir lo siguiente, y Laura lo sabe y Hernán lo sabe, es excepcional después de la reforma procesal penal, excepcional el secretismo. Lo general es la publicidad. Y el secretismo solo se hace, en este caso un fiscal, para poder proteger los resultados de una investigación. Y a mí lo que me preocupa, y no lo quiero personalizar, es que cuando un fiscal ha determinado ciertas piezas de la investigación como secretas, vale decir que ni las partes las pueden conocer, sí se han sabido. Y por algo hay una querella pendiente al interior de la Fiscalía investigándose este tipo de filtraciones. Eso es complicado porque si nosotros estamos pidiendo transparencia, queremos que se sepa todo, que se mueva la alfombra debajo la... O sea, si puede fracasar una investigación, es complicado. Permíteme servirme este plato, pero la cosa es bien simple. Nosotros hicimos la reforma procesal como país porque queríamos que se televisaran los juicios, porque queríamos que fueran públicos todos los asuntos, porque queríamos que los fiscales hicieran el trabajo fuerte de aparecer frente a la ciudadanía y diciendo todo aquello. Cuando tenemos una fiscalía que hace aquello, resulta que los juicios ya no se... Fue parte de eso. Resulta que... No, como país. Una decisión del país, digo. ¿Ya? Una decisión del país. Y resulta que, efectivamente, hoy día, que por primera vez hay juicios relevantes que se pueden mostrar por televisión, la élite chilena sale y dice que no se tramitan por televisión. Y por eso usted pudo ver el caso Penta por televisión, pero no pudo ver nada después transmitido en directo. Me parece muy bien. No. Le vuelvo a decir. Pero es que no me digas, no me parece bien porque nunca me has escuchado a mí, Cecilia Pérez, decir... Ustedes pertenecen a un grupo, a partidos políticos. Yo soy un académico. Y ustedes... Yo también soy académica. Pero a ver, si eso no es el punto. El punto es... A mí acabo de decir que es una excepción. Los medios, pero a CNN, por las críticas de la élite, ¿no dejó de transmitir juicio? No, pero efectivamente los jueces luego se han vuelto más restrictivos en términos de permitir la autorización. Por ejemplo, un caso posterior luego en que no se permitió que se transmitiera la imagen, solamente el audio. Luego se dijo que las cámaras tenían que estar mirando para el otro lado cuando llegaban los imputados de Delano y Lavín, cuando se estaban apelando a las medidas precautorias. No los medios. Los jueces. Bueno, pero los jueces. A presión de... Se supone que al revés, pues la presión ha sido darle todo el respaldo. No se ha podido transmitir. Claro, ha sido al revés, la presión ha sido la publicidad en la medida de lo posible. Darle responsabilidad y darle todo el respaldo a la justicia. Vamos a la cuestión de fondo. Creo que lo que sí, espero estemos de acuerdo, es que la Fiscalía ha hecho una pega que ha sido cruzarse con poderosos. Con poderosos de la política, con poderosos en el mundo empresarial. Y eso ha sido súper potente y ha permitido, con problemas, porque da lo mismo, las filtraciones yo creo que son parte de un problema cuando tú proteges derechos, pero en el mediano y largo plazo esperemos estar pasando por un trauma sano, donde el adolescente empieza a crecer, comete errores, y aprende sus errores. Y en términos de dinero y política pasemos a una situación bastante más igual de preocupados porque más otro día, evolucionada que la que tenemos hoy. Una señora llamó porque su nana tenía dentro de su cartera un plátano y unas conservas que se estaba robando, ¿ya? Y resulta que Chilevisión transmitió completa el caso, ¿ya? Una vulneración a nivel social, y a nadie de la ley que yo sepa le importó la vulneración cuando el delito ni siquiera se había cometido porque no había salido de la casa, por tanto formalmente no había acontecido.
¿Ya? Entonces, ojo, tengamos claro de que aquí les importa porque está la élite en juego. Al principio, Daniel, principalmente esto de la tensión en el Ministerio Público, porque no apruebe, no tengo por qué aprobar, pero yo admiro, como muchos chilenos, la gestión tanto del fiscal nacional Saba Chaguán como del fiscal Gajardo, a quien además tengo especial aprecio, era un compañero en la universidad y conozco de su rigurosidad y lo mateo que es, lo eficiente, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la tensión que hay en las instituciones respecto de cómo proceder o como dicen a la raíz, la doctrina que aplica o la lógica por la cual funciona. La misma atención se dio en el Servicio Puesto Interno, la misma atención se ha dado en otro organismo del Estado, la Contraloría, para qué decir, y ahora el Ministerio Público, que yo creo que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra y consolidación de nuestras democracias. Las democracias son más débiles a medida que tengan instituciones más lábiles. Y hay labilidad cuando hay, en definitiva, renuncia, amenaza, la prensa se mete, y está bien que haga la libertad de expresión prime como principio, pero que las instituciones tengan algún obstáculo para ejercer bien su oficio o desempeñarse bien su función. Entonces digo, ¿en qué medida estas comunicaciones a la prensa de hecho, de entrevistas, de interrogatorio a personas que están siendo formalizadas, etcétera, pueden, la publicación de eso afecta el proceso investigativo y en definitiva afecta la credibilidad de las posibles sanciones o medidas que se adopten en la institucionalidad del Ministerio Público? Como yo creo en la reforma procesal penal, quiero publicidad que la que alega a Bayoli, y así fue además aprobada, así es la reforma, debe ser pública en la mayoría de los casos, salvo situaciones excepcionales, y eso no se debe aplicar el secretismo, como tú además lo planteas respecto a los medios de comunicación. Me parece poco plausible si sea sobreaplicado, pero además poco admisible. Pero además yo creo firmemente que las instituciones, esta tensión debilita los procesos. O sea, esta tensión la semana pasada entre fiscal Gajardo y Ayala, parece que yo encuentro que le hace muy mal a la democracia y las instituciones, y además la credibilidad, porque la gente ya empieza a pensar, chuta, aquí están en una próxima carrera de fiscal nacional, cuando se acaba. Entonces al final empiezan una serie de locuraciones que lo único que hacen es dañar las instituciones. Ahora, además, si no hubiera habido esta publicidad o estas filtraciones, todavía se estarían negando muchos hechos, porque hasta que aparecen los mails, hasta que aparecen los testimonios, aquí nada era verdad, aquí todo era una persecución. Recién cuando empiezan a aparecer esos testimonios que son parte de la investigación, es que comienza a haber reconocimiento. Porque estamos hablando de esto, ¿no? Es que, ¿sabe, Daniel? Yo creo que se ha confundido filtración con investigación periodística. Una cosa es la investigación periodística, que da lo mismo como tú te lo consigues y todo, salvo, y voy a volver a insistir y voy a ser súper dogmática en el tema, la reforma procesal penal te estableció publicidad en general, que se sepa todo, y por lo tanto es parte del periodismo poder investigar y tener acceso a las piezas del proceso, salvo excepciones, que es cuando el fiscal determina que hay ciertas piezas de la investigación que tienen que ser secretas por mejor resolver la investigación. Cuando eso, que es secreto, se filtra, yo creo que es peligroso por la misma investigación, no porque se sepa o no porque no se sepa, es porque el fiscal ha determinado que es secreto para poder seguir adelante. Y yo creo que se ha confundido filtración, que por supuesto que siempre la va a haber, con algo que es mucho, en democracia que sirve mucho, que es la investigación periodística, que esto lo está para los medios. No, solo precisar algo, que es que incluso con la información periodística y las filtraciones, muchos personajes seguían confirmando que los trabajos se habían hecho. Recordemos al ministro Peñanillo, recordemos al senador Pizarro y el caso de su hijo, pero que ya tenemos que esperar que Sokimich diga, mire, nosotros en realidad no pedimos esos trabajos no se hicieron. Y bueno, tiene legítimo derecho cualquier persona. Hay algunos que son más atrevidos. Incluso de que la compañera Cecilia Pérez haya desestimado la importancia del derecho de propiedad y le acaba de expropiar el vaso a Matamala. ¿En qué quedaron los derechos de agua? Hablar del derecho de propiedad ahora. Los derechos de agua, Alberto, Asamblea Constituyente. Mira, yo creo que le puedo decir que todo esto se superventa y todo por el soplón del grupo. En este caso fue por Alberto Mayor. Acompañado en esta edición de Ciudadanos en CNN Chile. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Buenas noches. La presión pienso que está en otros lugares, en otros hogares, cuando no llega a fin de mes, cuando tienes problemas de otro índole. La verdad que nosotros presión no tenemos ninguna, hacemos lo que nos gusta, nos divertimos jugando fútbol.